pediátrica. Hasta ahorita, Edith, ¿qué factor en general nos arriesgamos para tener complicaciones en el manejo de un paciente pediátrico? De los temas que hablamos de seguridad, ¿qué factor encuentras que es una parte importante para que nosotros presentar complicaciones mientras que estamos dando un tratamiento en niños? Bueno, yo creo que una de las más importantes es considerar a cada paciente, por ejemplo, las dosis exactamente por su peso. Al menos no muchos niños pesan lo que tú piensas que deberían de pesar por su edad. Entonces, creo que a partir de ahí de dosis de medicamentos es lo inicial. Ok, eso es una muy importante porque las dosis, me estás diciendo que el paciente tiene alguna patología que no va de acuerdo a su crecimiento. Entonces, eso aunado a las diluciones donde podemos presentar errores en la manipulación de los fármacos y en su administración, creo que se puede potenciar esas dos cosas. Una, el peso que no es el ideal para el paciente y otra es la dosificación y administración de acuerdo a la dilución de los fármacos que puede causar una toxicidad si no ponemos atención. Nadia. ¿Dónde estás, Nadia? Cuando Aquí hablamos, está, yo creo. cuando hablamos de pesos no ideales, nos recuerda a la falla de Medro. ¿Recuerdas tú qué es la falla de Medro? Es un concepto que se usa mucho en pediatría. La neta no sé, pero ahorita lo aprendemos. ¿Alguien que recuerde qué es la falla de Medro? Es la falla de crecimiento, ¿no? El de Medro. Es la disminución del percentil. ¿Se acuerdan que existen percentiles cuando hablamos de lo que es talla y peso en niños? Entonces te dicen, está por debajo del percentil. Entonces, la falla de Medro es un factor a lo que nos estamos muy acostumbrados en los pacientes pediátricos que tienen patologías complejas, que llega a ser tan importante que pueden llegar a presentar y van a escuchar mucho este concepto en niños, la falla de Medro, y eso es una característica que te está a dar o entender que definitivamente el peso o la talla no va a ir de acuerdo a la edad del paciente y que pongamos atención o relevancia durante nuestro tratamiento anestésico. Hay otra parte importante que te lleva a complicaciones durante el transoperatorio o que es importante que tú diagnostiques. María Inés, ¿recuerdas tú cuáles son las 5 H's y las 5 T's que tienes que evaluar, diagnosticar y tratar en un paro cardiorrespiratorio? ¿Tienes algo? Hipotermia, hipoxia, hidrogeniones, acidosis, TEP, hipocalemia ¿Ok? y ahorita son las que me acuerdo, doctora. Los de la T. ¿Alguien más que les ayude, Mauricio? Taponamiento cardíaco, ¿Uno? hipoglucemia eran Hs Ok. y hay de test, toxinas. ¿Tóxicos? Ajá. Neumotórax, ¿Motorax de tensión? trombosis pulmonar y cardíaca. Trombosis pulmonar. Muy bien. Son de las causas que nosotros tenemos que tener siempre en mente cuando se nos presente un evento en el cual tenemos que saber diagnosticar y tratar en el momento. Bueno, muy bien. Mauricio, continuamos. ¿Qué son los hitos? Hablando en el concepto de pediatría. ¿Has escuchado mencionar el Las concepto de los características hitos? que, o bueno, las acciones que debería de cumplir un pediátrico dependiendo la edad en la que se encuentra, lo que nos marca parte de cómo va el desarrollo psicomotor de ese paciente. Si no contamos con estos hitos a esa edad, pues no precisamente nos dice que una enfermedad, solamente nos puede guiar a que hay algo que por ahí probablemente no se esté desarrollando de manera adecuada y nos invita a investigar un poquito más. ¿Crees que tenga impacto, Mauricio, el tema de los hitos hablando de anestesia pediátrica? Por supuesto, como lo mencioné, pues puede guiarnos a que no haya, a que no se esté desarrollando adecuadamente alguna parte
importante en el grupo de sistemas del paciente y esto pues puede influir, claro, en nuestras consideraciones anestésicas, ¿no? Así es, tenemos que hacer una evaluación o un interrogatorio muy adecuado si nosotros vemos que en la edad del paciente no cumple con las características, ya sea adaptativas, cognitivas o psicoemocionales, de acuerdo al grupo de edad al que tú estés evaluando exactamente. Entonces, es muy importante tener la observación, interrogar y ver detalladamente si tu paciente lo va cumpliendo. ¿Por qué? Porque lo vas a meter a un tratamiento anestésico, vas a trabajar lo que es sistema cardíaco, sistema nervioso, sistema cerebral y puedes tener influencia durante el procedimiento que puede impactar dentro de esos hitos. Muy bien. Vamos a dar inicio, María José Lugo, a la clase y vemos dudas al final. Adelante, María José. Bueno, buenos días, compañeros. Hoy vamos a ver la clase de farmacología de los agentes anestésicos en pediatría. Justo como platicamos si me escucho, justo como habíamos hablado en la clase pasada, es importante recordar siempre que estés como pensando en un manejo anestésico en general, en un manejo de un paciente pediátrico, un niño no es un adulto pequeño, por ende no va a responder de la misma manera o no debería de manejarse de la misma manera que como manejamos adultos. Estos pacientes tienen cambios en su composición corporal, tienen una unión a proteínas diferente de lo que tiene un adulto, hasta de hecho tienen menor concentración de albúmina, también tienen una maduración hepática inmadura cuando son neonatos, una función renal alterada igual o disminuida cuando son neonatos o inmadura, porque técnicamente no es algo patológico, sino es algo propio de la inmadurez de su edad y tienen una mayor permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Todo esto va a tener cambios y modificaciones en el inicio de acción de los fármacos, la duración, las dosis requeridas de los medicamentos que tenemos que administrar y obviamente puede aumentar el riesgo de toxicidad ya que el metabolismo y el aclaramiento están modificados. Abajo podemos ver una fotito de cómo en un feto recién nacido, niño, adulto y anciano van cambiando, pues prácticamente el primer compartimiento o el volumen sanguíneo circulante, que sería como un compartimento que tenemos que tomar en consideración para la dosis de administración de medicamentos y ver cómo se va a comportar. También importante recordar que un neonato no se va a comportar igual que un lactante menor, un lactante mayor o un preescolar o escolar. Entonces, sí recordar que como aunque son etapas un poco cortas, cada uno va a responder de manera diferente. Un neonato de 0 a 28 días, lactante de 1 mes a 12 meses, lactante mayor de 12 a 24 meses, un preescolar de 2 a 5 años y un escolar mayor a 6 años. Entonces, esto para también nosotros estarlo considerando cuando estemos valorando a nuestro paciente, porque también nos va a hablar un poco de en qué etapa está de su maduración de su metabolismo, de su maduración de su función renal y demás. Next. En la próxima diapositiva vamos a hablar específicamente sobre las diferencias farmacocinéticas y farmacodinámicas. Pues primero ver que la distribución del medicamento va a estar afectado porque en neonatos hay un aumento del agua corporal total, va a haber una disminución de la grasa corporal al inicio, igual cuando son neonatos, una disminución de la albúmina y un aumento de la bilirrubina que va a competir por la unión a proteínas con los fármacos. Esto lo que va a traer es que hay un mayor volumen de distribución de fármacos hidrosolubles, lo que también va a hacer que en ciertos momentos haya mayor requerimiento de dosis en comparación con las dosis que estamos acostumbrados a dar, por ejemplo, en adultos. También por esta competencia entre la unión a proteínas y la disminución de albúmina, va a haber una mayor fracción libre de los medicamentos que va a hacer que tengan o un efecto clínico más marcado o que también se prolongue su acción, su mecanismo de acción. Y hay mayor riesgo de toxicidad justo por lo mismo. También sobre que los pacientes tienen menor grasa o músculo en recién nacidos, pues esto hay que recordar que va a afectar porque no va a haber o va a haber un menor depósito o redistribución de fármacos lipofílicos y esto va a hacer que haya mayor concentración de estos fármacos en el volumen sanguíneo circulante. Va a potenciar su efecto. En neonatos, también es recordar que los pacientes son más susceptibles a los efectos respiratorios, neurológicos, circulatorios a menores concentraciones. Entonces, súper importante y algo que todo el tiempo en el capítulo estaban mencionando es específicamente en neonatos,
ir titulando de manera progresiva los medicamentos, porque también tiene un efecto como de sinergia y aditivo que va a hacer que a o sea, una menor dosis, o si tú comienzas a dar tu dosis son de 3 a 5 por kilo, bueno, le voy pasando 5 después de Fenta y de Propo, también le paso, el paciente puede caer en apnea de manera más fácil a que si lo estuvieras haciendo de manera titulada, y ahí puedes como entrar en ciertas complicaciones. Entonces, es importante recordar siempre la titulación progresiva en la administración de medicamentos. Y también recordar que sobre el metabolismo hepático, pues los neonatos tienen un metabolismo hepático inmaduro y muchos de los medicamentos que nosotros vamos a estar administrando dependen de este tipo de metabolismo para ser excretado. Y que también esto va a aumentar la vida media de los medicamentos, por ende van a tener como un efecto de acción más prolongado. Y ahora hablando específicamente sobre la eliminación renal, los pacientes al nacer tienen una menor tasa de filtración glomerular y que esto también puede hacer que se acumulen ciertos medicamentos o que los medicamentos que tienen metabolitos activos, como es la morfina, pues puedan aún prolongar su efecto de acción. Recordar que también la maduración renal inicia a partir o comienza a progresar a partir de los 6 a 12 meses, al igual que el metabolismo hepático. Entonces, esto también nos va a ir dando una pauta de cómo se va a ir comportando los medicamentos durante las etapas que les había comentado. Ahora hablando sobre los agentes inhalados, vamos a comenzar hablando sobre el control de la profundidad y la seguridad de estos en la administración de los pacientes. La profundidad anestésica de los agentes inhalados va a depender de la velocidad en lo que la concentración alveolar se aproxime a la concentración del anestésico que estás administrando y que después llegue al sistema nervioso central. Justo en el capítulo también comentaban otra vez sobre el coeficiente de partición sangre-gas, y hay que recordar que si un anestésico inhalado tiene un coeficiente de partición sangre-gas más bajo, va a hacer que llegue a sitio efecto más rápido. Entonces, por ende, va a agilizar o va a hacer un menor inicio de acción de este agente inhalado. Y eso pues es importante recordar, ya que si quieres dar una inducción únicamente inhalada, pues es a cuánto abres tu vial y a qué velocidad vas a esperar que el paciente caiga. En cuánto tiempo también hay ciertos anestésicos inhalados, como es el óxido nítrico, para cortar este periodo y que el paciente pues caiga o ya no tenga el reflejo palpebral más rápidamente. Hay dos tipos de retroalimentación que modulan la profundidad anestésica, de lo que comentaban en el libro, y uno es una retroalimentación negativa, que se va a encontrar en la ventilación espontánea. Y es que al ir aumentando la concentración del anestésico alveolar, va a disminuir la frecuencia respiratoria del paciente. Y esto lo que va a hacer es que va a limitar el washing o la entrada del anestésico inhalado a los alveolos y va a evitar que el paciente caiga en una mayor profundidad anestésica. Entonces es un tipo de mecanismo protector con ventilación espontánea. Y hay un tipo de retroalimentación positiva, pero esta es específicamente cuando el paciente está en ventilación mecánica. Esto es que tú tienes un paciente pediátrico en ventilación controlada, y lo que va a hacer es que se va a equilibrar o va a llegar a 1:1 la fracción alveolar y la fracción inspirada del anestésico inhalado, y lo que va a hacer es que hay una depresión cardiovascular porque hay como una constante en lo que se está absorbiendo y lo que se está administrando, y eso pues obviamente va a generar que puedan disminuir las resistencias vasculares periféricas, que disminuya la ventilación y demás. Entonces, esos son como los dos tipos de mecanismos. Y ahora hablando específicamente del sevoflurane, en el próximo slide. em, Este es como el anestésico inhalado que es como el más útil en pediatría. Tiene un bajo coeficiente de sangre-gas que va a hacer que tenga un inicio de acción más rápido. De los anestésicos inhalados, pues es el menos pungente, entonces va a disminuir el riesgo de que el paciente tenga un laringoespasmo o un broncoespasmo en su inducción. También es el que va a ayudar a que tenga un perfil cardiovascular más seguro. Y justo algo que también comentaba en el libro es que se han modificado los viales para que sean cada vez más seguros en la administración del medicamento en comparación con, por ejemplo, la lotano. Explicaban sobre cómo el vial se ha hecho más seguro para
que el paciente pediátrico tenga menos como colapso cardiovascular en general. También importante recordar que este anestésico inhalado va a reducir el tono de músculos laringeos y faringeos y que el paciente pediátrico puede tener una obstrucción de vías respiratorias superiores al tú estarle dando esta inducción inhalada. Entonces, siempre tener contigo algún tipo de dispositivo que pueda ayudar con esta obstrucción y también pues tener un adecuado sello y una adecuada hiperextensión. Y recordar que también este anestésico, como varios, tiene un fenómeno excitatorio que va a hacer que el paciente tenga movimientos de extremidades e hipertonicidad en el tronco, que pues acompañado de esto, la obstrucción de la vía aérea, puede como en general tener efectos sobre el proceso de inducción en sí. Entonces, siempre considera esto y que la premedicación también va a disminuir la incidencia de este tipo de fenómeno excitatorio. Algo que también comentaban es que hay que recordar que el sevoflurane, al igual que el desflurane, están asociados con delirio de emersión. Entonces, dicen que se puede como contrarrestar esto con una adecuada analgesia, y una adecuada premedicación del paciente, para que eso también sea como que ayude en la emersión del paciente. Ahora hablando específicamente sobre el óxido nítrico, este es un anestésico inhalado que también tiene propiedades analgésicas. Lo que va a hacer es por sí solo no tiene como un efecto anestésico completo, pero lo que ayuda es disminuir los requerimientos de anestésicos eh, inhalados, como por ejemplo el del sevoflurano. Acá abajo en la tablita podemos ver cómo disminuye de 2.7 a 3.2, por ejemplo, el CAM de un sebo solo. Si le agregas el óxido nítrico, pues puede disminuir a 1.6, teniendo los mismos efectos. Y también algo que comentaba en el libro es que no se ha visto que aumenta el riesgo de náusea y vómito postoperatorio en pacientes pediátricos. Y hablando sobre el isoflorane y desflorane, estos la verdad es que no son utilizados en el proceso de inducción, más porque son irritantes, y bastante pungentes para el paciente. Entonces, pues hay mayor riesgo de que el paciente tenga un laringoespasmo, un broncoespasmo, como les había comentado, el desflorane y el sevoflurane se asocian con mayor incidencia de delirio de emersión. Ahora, hablando sobre agentes intravenosos, tenemos Propofol, y justo como habíamos hablado inicialmente sobre la farmacocinética y farmacodinámica diferente en pacientes pediátricos, hay que recordar que los pacientes pediátricos tienen un mayor volumen de distribución. Por ende, esto va a hacer que aumente las dosis o el requerimiento sí, la dosificación de este medicamento. Pero también conforme va madurando su metabolismo, los pacientes pediátricos tienen una mayor tasa de aclaramiento. Y también todo esto va a hacer que si el paciente pediátrico se le esté administrando una infusión continua, se ha visto que hay una vida media sensible al contexto aumentada, o sea, que tiene mayor riesgo de acumulación este medicamento. Entonces, que puede irse prolongando el despertar a mayor tiempo de infusión. Son cosas que pues es importante que nosotros tenemos en consideración de cómo se comportan los pacientes pediátricos a infusiones también. Aquí en esta tablita, de hecho, podemos ver como los diferentes volúmenes de distribución y cómo en cada edad son diferentes, pero también el aclaramiento, pues obviamente va a afectar el despertar del paciente y cómo se va a ir metabolizando este fármaco. Tenemos aquí las dosis de inducción en menor a un mes o en neonatos, pues son 4 miligramos por kilogramo. En pacientes en lactantes es de 5 a 6 miligramos por kilogramo. En preescolares de 3 a 8 años, de 3 a 5 miligramos por kilogramo y en escolares 3 miligramos por kilogramo. También tiene otro tipo de utilidad que puede ser para tos, para laringoespasmo o en delirio de emersión se puede administrar una dosis de 1 a 2 miligramos por kilogramo de propofol y puede ayudar con esto. Em, Algo que también comentaban es sobre el síndrome de infusión de propofol y lo que comprendí es que lo utilizan más o lo hablan más en un contexto de pacientes que están como con sedaciones continuas en terapia o demás y recordar que siempre existe el riesgo de síndrome de infusión por propofol y más en estos pacientes que tienen un volumen de distribución más grande, pero
que también su metabolismo va a estar alterado y que es algo que no podemos como descartar. El síndrome de infusión de propofol se asocia a una administración de 5 miligramos por kilogramo por hora por más de 48 horas. Hay advertencias pues en contra de que, como les comento, hay una sedación prolongada, y que si se decide utilizar para un procedimiento anestésico, pues que sea por una duración menor a 6 horas y que se utilice con un opioide, o sea, que no se dé una anestesia únicamente a base de propofol, porque pues va a quedar descubierto el paciente en la parte de la analgesia. El cuadro clínico va a ser una acidosis metabólica del paciente, una hipercalemia, una rhabdomiólisis y un colapso cardiovascular. Entonces, que pues esté revisando obviamente el estado de pH del paciente, la creatinina quinasa y los electrolitos para estar viendo. En esta parte, algo que también vi que mencionaban es en pediatría que también se apoyan en el midazolam para sedaciones prolongadas por el riesgo del síndrome de infusión de propofol en los pacientes. Hablando ahora sobre la ketamina, pues sé que no la tenemos, pero igual se me hizo como importante porque vi que es como en los lugares donde tiene más utilidad, es en la pediatría. Este medicamento está recomendado en procedimientos cortos o también en situaciones específicas por sus efectos que tiene. Este medicamento va a preservar el tono de la vía aérea, tiene menos riesgo que el paciente tenga como episodios de apnea, tiene estabilidad cardiovascular, que esto nos puede ayudar en procedimientos como cardiopatías congénitas o cianógenas, estados de choque o pacientes con hipertensión pulmonar. También se puede utilizar en procedimientos como debridación de quemaduras. Y hay que recordar que este medicamento aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la presión arterial y puede causar broncodilatación, a diferencia de otros de los medicamentos que, como el propofol que les comenté, que pues puede disminuir las resistencias vasculares sistémicas, y causar como esta apnea y sí, una apnea, literal. De desventajas, pues la ketamina puede generar alucinaciones, delirio, agitación. También el paciente puede presentar hipersalivación o hipersecreción, frecuentes en pacientes pediátricos comparado con los pacientes, con los adultos. Y en caso de que los pacientes llegaran a presentar esto, más las alucinaciones, delirio o agitación, pues puede utilizarse benzodiazepinas para mitigar este efecto. Igual siempre recordando que todo lo que estemos administrando al paciente, al igual que como el adulto, va a ser aditivo o va a ser sinergia. Entonces sí puede haber efectos o va a haber una respuesta por parte del paciente al nosotros estar utilizando múltiples medicamentos. Ahora hablando específicamente sobre la dexmedetomidina, este es un alfa-1 agonista que tiene propiedades sedantes. Se utiliza más que nada en manejo multimodal en la anestesia total intravenosa. Se recomienda una dosis de impregnación, en algunas partes sí la recomiendan, en otras partes lo recomendaban como un bolo, pero decía que el bolo debería de ser no en neonatos ni en lactantes, ya que pues hay mayor riesgo de bradicardia. Entonces, e hipertensión. Entonces, hay que recordar eso. Y una dosis de mantenimiento de 0,3 a 0,7 microgramos kilogramo hora. También se puede utilizar, y es algo que no lo leí en este libro, pero en un artículo aparte, que también se puede utilizar como premedicación vía intranasal y que de hecho se ha visto que es menos irritante que el midazolam. Pero pues también es ver o valorar que los papás, el familiar o el cuidador estén de acuerdo con que el paciente reciba pues un tipo de medicación intranasal que pues a veces pueden ser como un poquito, o sea, que prefieran otro tipo de alternativa, algo vía oral o algo un poco más cómodo para el paciente. Pero sí se ha visto que es menos irritante de manera intranasal y tiene un buen efecto sedante. Como ventajas, la dexmedetomidina tiene una mínima de presión respiratoria, aumenta o mantiene la frecuencia cardíaca, también no disminuye la sensibilidad al CO2 como ciertos otros medicamentos sí lo hacen, y también mantiene una saturación de oxígeno en general. Siempre hay que recordar, como les comenté, que nunca, el paciente pediátrico nunca está exento de tener una obstrucción de la vía aérea, más por lo que hemos comentado en la clase pasada o antepasada. El paciente a veces tiene lengua más grande, el perder el tono de su laringe, pues obviamente el paciente puede tener una apnea, entonces, y los episodios de hipoxia son poco tolerados en los pacientes. Entonces, siempre tener esto en consideración.
Ahora hablando sobre los opioides, em, iniciamos con el fentanilo. Este medicamento tiene un aclaramiento mayor en lactantes y en niños comparado con los adultos. Eso mismo también puede hacer que aumente un poco más las dosis de manera inicial, pero tiene un aclaramiento reducido en neonatos, ya que estos tienen un metabolismo hepático inmaduro. Entonces no va a ser igual fentanilo que vas a administrar en un paciente neonato a un lactante o un preescolar o escolar. Siempre estar pensando como en esto. Este tiene una utilidad analgésica en el transoperatorio, pero no va a proveer una adecuada analgesia postoperatoria. Y aquí abajo podemos ver en esta tablita cómo los volúmenes de distribución en neonatos, infantes y escolares son diferentes en cada población y esto pues obviamente va a afectar cómo se distribuye el medicamento. Podemos ver las dosis, como son un bolo analgésico de 1 a 2 microgramos por kilogramo. Podemos tener una dosis inicial de 5 a 10 microgramos por kilogramo. Recordar que estos pacientes pues, van a tener riesgo de presión respiratoria, pueden también tener riesgo de tórax en madera y todo esto recordarlo al tú estar dando un bolo inicial de esa cantidad. Y siempre decía iniciar con la menor dosis e ir titulando para llevar la anestesia de manera más segura. También como una infusión continua se puede de 1 a 3 microgramos kilogramo hora. También se puede utilizar de manera intranasal de 1 a 2 microgramos por kilogramo. Ahora hablando sobre el sulfentanilo, este es un opioide que es de 5 a 10 veces más potente que el fentanilo. Tiene una menor acumulación con infusiones prolongadas, lo cual lo hace de manera ideal o lo hace como un poco más ideal que el fentanilo sobre su acumulación. Y tiene un adecuado control hemodinámico, lo cual lo hace seguro para cirugía cardíaca. Siempre considerar también el contexto, el tipo de procedimiento que se le va a realizar al paciente, si se le va a realizar una infusión, cuánto tiempo va a tener la infusión el paciente, si lo vas a despertar, no lo vas a despertar, la analgesia postoperatoria utilizando este tipo de opioides que no siempre cubren el postoperatorio, más que nada el Fenta y el Remifenta. Entonces, considerar esto al administrar. Como dosis tenemos un bolo de inducción de 0,2 a 0,4 microgramos kilogramo. Puede haber dosis subsecuentes de 0,1 a 0,25 miligramos kilogramo. Y para infusiones continuas se recomienda la dosis de 0,1 a 0,5 microgramos kilogramo hora. Y también decidí incluir el Remifenta porque es algo que, como comentaban mucho también, para procedimientos con anestesia total intravenosa. Tiene un inicio de acción rápido, bastante rápido, menor a 1 minuto, y una vida media corta. Una vida media sensible al contexto igual, también corta, que no cambia con infusiones prolongadas, lo cual lo hace ideal para, pues, infusiones de una anestesia general que al final el paciente se va a despertar, pero existe el riesgo de hiperalgesia postoperatoria, entonces siempre estar pensando en cómo vas a cubrir a tu paciente pediátrico en el postoperatorio para su analgesia. Porque también un paciente pediátrico que se despierta con dolor, obviamente pues va a tener mayor riesgo de agitación al despertar, delirio de emersión, y eso también pues va a traer otras complicaciones para el paciente. Como ventajas del remifentanilo, pues una recuperación extremadamente rápida, un adecuado control intraoperatorio y pues ideal para una anestesia total intravenosa. Sus dosis son para bolo de intubación de 2 a 3 microgramos kilogramo IV. Para lactantes en infusión se recomienda 0,1 microgramos kilogramo minuto y en niños 0,25 microgramos kilogramo minuto. Importante, se recomienda no administrar bolos directos en neonatos y lactantes, ya que pueden tener bradicardia e hipotensión. Y siempre, siempre, siempre irse con la menor dosis posible y estar valorando la respuesta del paciente. Ahora hablando específicamente sobre los relajantes neuromusculares, estos van a tener una acción más rápida y una duración más corta en pacientes pediátricos. En neonatos y lactantes y niños pequeños, ellos liberan menor acetilcolina que los adultos.
Entonces, esto va a modificar cómo actúan los bloqueadores neuromusculares en comparación con los adultos. También tiene un aumento del volumen de distribución, lo que va a hacer que varíen las dosis y el tiempo de duración de los bloqueadores neuromusculares que administramos. Ahorita les voy a pasar como en la próxima slide vamos a ver cuánto se recomienda por cada relajante, pero sí que tengamos en consideración que se comportan de manera distinta y que también la respuesta por parte del paciente o la afinidad que tiene a la acetilcolina responde de manera diferente que los adultos. Sí se recomienda un monitoreo neuromuscular para evitar bloqueo residual y lo que sí también recomiendan es que en lactantes y neonatos siempre se revierta el relajante muscular por el riesgo de pues, tener un bloqueo residual. Se sigue recomendando el rocuronio para la intubación de secuencia rápida. También siguen recomendando la succinilcolina, pero pues lo que he visto no está disponible aquí. Y también tiene ciertos riesgos que se está asociado con hipertermia maligna o que también tenga que haya riesgo de hipercalemia, cuando el paciente tenga algún tipo de distrofia muscular que no se haya diagnosticado. Entonces, siempre estar como pensando en esto, cuando se esté administrando los relajantes musculares, también recordar que estos aumentan el riesgo de anafilaxia, también porque algunos tienen liberación de histamina, entonces al estarlo administrando o si es la primera cirugía del bebé, nunca como dejar de pensar o sacar de nuestra mente eso como una posible complicación. El cisatracurio, también se ha visto que es útil cuando se busca una menor liberación de histamina en comparación con los otros, las otras bensil-isoquinolonas. Y listo. Algo que también comentaban en el libro, digo, no lo escribí ahí, pero para tenerlo en consideración, el corrugador supraciliar predice de manera como más afín, si el paciente está listo para una intubación y el aductor del pulgar predice una mejor recuperación de la relajación neuromuscular. Entonces, tener como esas consideraciones. Y en caso de que se pueda monitorizar al paciente, siempre hacerlo. Hablando específicamente ahora sobre algunos relajantes musculares, puse los que yo consideraba más frecuente, el becuronio. Su dosis inicial es de 0,1 a 0,2 miligramos kilogramo y tiene un inicio de acción de 1 a 3 minutos con una duración de 30 a 40 minutos. Tiene una eliminación por orina y bilis y puede tener un metabolito activo. Entonces es importante recordar esto en pacientes con metabolismos aún inmaduros. El rocuronio, tiene una dosis de 0,4 a 0,6 miligramos por kilogramo con un inicio de acción de 1 a 2 minutos. Obviamente, al tú aumentar la dosis, como puede ser para una inducción de secuencia rápida, pues puedes saturar de mayor manera los receptores y acortar este tiempo. Tiene una duración de 40 a 60 minutos, tiene un inicio rápido, y tiene un metabolismo que se excreta prácticamente sin cambios por orina y heces. También algo que comentaban en la literatura es que el sevoflurane potencia de manera marcada el efecto del rocuronio. Entonces, estar teniendo esto en consideración cuando vayas a extubar o el tiempo que tú le hayas dicho de que creo que el paciente debe haber metabolizado el relajante muscular. Recordar que si se está demorando el paciente, pues puede tener como un efecto potenciado si se estuvo administrando gas en el transoperatorio. Sobre el cisatracurio, su dosis es de 0,1 a 0,2 miligramos por kilogramo, con un inicio de acción de 2 a 3 minutos, una duración de 40 a 60 minutos. Es 3 a 5 veces más potente que el atracurio, tiene una menor liberación de histamina y tiene un metabolismo por eliminación de Hoffman. Entonces, esto también como considerarlo en pacientes que tengan problemas renales o que igual todavía tengan un metabolismo inmaduro. El atracurio, cisatracurio y mevicurio pueden liberar histamina, que puede generar una broncoconstricción, hipotensión y taquicardia. Siempre estar al pendiente de nuestro monitor, siempre estar al pendiente de cómo los pacientes responden a los relajantes neuromusculares que estamos administrando, en general a cualquier medicamento. Todos los bloqueadores neuromusculares por sí pueden generar anafilaxia. Es rara, pero posible. Y también comentaban que su incidencia va aumentando con la edad. Ahora hablando sobre la reversión neuromuscular, como les había comentado, se recomienda antagonizar los bloqueadores neuromusculares en neonatos e infantes. Aunque ellos estén ventilando todo, era como una recomendación.
Y tenemos los inhibidores de acetilcolinesterasas, más bien como la neostigmina y los encapsuladores selectivos como es el Sugamadex. De la neostigmina tenemos una dosis de 0.03 a 0.07 miligramos kilogramo, con un efecto pico de 10 minutos. Los pacientes pues, obviamente pueden tener efectos adversos muscarínicos como es bradicardia, salorrea, aumento de secreciones intestinales, miosis y broncoconstricción. Entonces, también recordar que al estar administrando esto, aspirar bien al niño, prevenir que se quede cualquier tipo de salivación o moco o lo que sea que pues también pudiera generar alguna otra complicación. Y sobre el Sugamadex, también por esto mismo como que han ido recomendando aún más el rocuronio, como agente para inducción de secuencia rápida, además en caso de que el paciente no se pueda intubar, no se pueda ventilar o estés en esa situación, pues siempre está como esta opción y lo consideran como algo que aumenta la seguridad en esos casos. Tiene una dosis de 2 miligramos por kilogramo y tiene una dosis máxima de 12 miligramos por kilogramo. Tiene una reversión rápida, es eficaz para los bloqueadores neuromusculares aminoesteroides y nunca se debe descartar anafilaxia a su administración. Y por último, sobre los sedantes, incluí el midazolam. Tiene una unión A-GABA-A. Recordar que al administrarse con un narcótico va a tener una pues puede causar una depresión respiratoria y esto puede ser uh, potenciado en caso de que se administre con más medicamentos. Se utiliza más que nada en una premedicación, como lo hemos visto, de manera vía oral a una dosis de 0.3 a 0.5 miligramos kilogramo de 30 a 40 minutos previo al procedimiento. Algo que también comenzaba es que se ha visto una agitación paradójica al administrar esta premedicación, entonces, no todos los niños van a responder de la misma manera a la administración de este medicamento. Como alternativa, recomendado en el diazepam a 0.1 miligramo por kilogramo 60 minutos antes del procedimiento. Si se va a utilizar como ayudante para la inducción, se puede utilizar una dosis de 0.15 miligramos por kilogramo o que también se puede hacer inducciones como agente único a 0.3 a 0.6 miligramos por kilogramo IV. La verdad, nunca me había tocado, se me hizo algo muy como de urgencias cuando quieren intubar con vida nada más, pero pues saber que existe, sí que se puede utilizar y también puede ser utilizado en infusión en pacientes críticos a 0.03 a 0.3 miligramos kilogramo hora. Eh, Algo más que haya, pues más que nada también puede haber un síndrome de retiro con infusiones prolongadas de midazolam. Entonces, si un paciente ha estado con una infusión por bastante tiempo, saber que el paciente puede tener como withdrawal syndromes al quitarle este medicamento. Y listo. Eso fue lo que incluí en mi clase. Muy bien, María José. ¿Qué te quedó a ti después de haber dado esta revisión de tema? ¿Qué cambió en ti, en tu forma de ver la situación de estos fármacos administrados en pediatría, María José? Creo que la diferencia entre neonatos, lactantes, menores y mayores, como que siempre sabía que es que necesitan más dosis, pero no entendía bien ni por qué. Creo que sobre la maduración del metabolismo y demás, y ver cómo es diferente un neonato a un lactante, para mí hizo que tuviera como mucho sentido la dosificación y no nada más los niños requieren más medicamento, sino es por qué y cuándo sí y cuándo no. O sea, ya medio comprendiste o ya comprendiste o aterrizaste que los compartimentos son diferentes en cada grupo que tú estás manejando. Muy bien, María José. ¿Algo que quieras que se lleven principalmente de tu clase, tus compañeros, Sí. con el contexto de que en pediatría queremos ver la seguridad, ¿no? Porque todo el tema se reduce a que tus medicamentos mencionados ocasionan efectos cardiovasculares. Ujú. ¿Algo que quieres que se llevan en general? Eh, Creo que siempre puedes ponerle más, digo, creo que aplica para todos, pero más en pacientes pediátricos, siempre puedes ponerle más al paciente
pero no le puedes quitar una vez ya lo administrado. Entonces, siempre iniciar como con una menor titulación e ir viendo cómo va respondiendo el paciente. Em, Recordar que por más que, o sea, siempre existe el riesgo de que el paciente caiga en apnea. Algo que también mencionaba mucho sobre la fisiología del paciente es que ellos son dependientes de su frecuencia cardíaca. Entonces, si estás administrando un medicamento que va a hacer que el paciente disminuye su frecuencia cardíaca o que disminuyen sus resistencias vasculares periféricas, el riesgo es muy alto. Entonces, iniciar escalonadamente, no, o sea, no hacer una inducción a prisa, menos con un paciente pediátrico, porque sus efectos adversos y sus cambios hemodinámicos pues van a tener como mayor impacto, ¿no? De cierta manera, que en un adulto. Y recordar siempre un neonato va a estar súper inmaduro y va a responder muy diferente a que cuando el bebé ya tenga 6 meses, ya que se haya madurado su sistema hepático y renal. María José, ¿crees que hay algún factor aditivo a aumentar el factor de riesgo o de presentar un riesgo? Si tú me dices que tienes un neonato, ahí va un factor de riesgo. Si el Ujú. paciente entra a quirófano por una oclusión intestinal, ahí va otro riesgo que aumente la presión intraabdominal, que disminuya la capacidad pulmonar. Y aún así yo pongo tus anestésicos. ¿Crees que esos factores aditivos aumenten mi riesgo de presentar bradicardia e hipoxia? Sí, bastante. Ok, entonces creo que es importante que ustedes vean los efectos que tiene cada medicamento, el grupo etario del paciente, qué grupo corresponde, hablando de la fisiología pulmonar y cardiovascular, que ya la vimos el tema pasado, más la patología por la que venga tu paciente que se presente en ese momento, porque todos se basan aditivos, todos lo que están haciendo es acortar el tiempo de todos los efectos o de los signos o síntomas que tenga su patología y se reduce de 3 minutos, se reduce a 30 segundos. El consumo de oxígeno es elevado y te deja muy corto tiempo. Por eso casi todas las complicaciones que ustedes presentan son bradicardias, desaturaciones, cayendo en paro cardíaco. ¿Ok? Muy bien. Eduardo, después de haber escuchado la clase magistral de María José, ¿quieres comentarles si es lo mismo óxido nítrico que óxido nitroso? Ujú. No, no es lo mismo. Yo creo que María José tenía el Lo, contexto bien, o sea, ella nos quería dar a entender el medicamento, nomás que creo que estaba ahí un poquito alterado el apellido. sí, no, no es lo mismo. Así O sea, es, nosotros, ajá. así es, hay un poquito de diferencia, María José. El medicamento o el fármaco es óxido nitroso, ¿ok? Nomás de corrección. ¿Qué te quedó, Eduardo, del entendimiento del uso de los relajantes musculares en pediatría? ¿Qué es lo que te aclaró esta clase de decir? Porque los medicamentos ya has tenido contacto, tal vez atracurio, becuronio, rocuronio, cisatracurio. Ustedes ya saben, ya los conocieron y han tenido el paciente pediátrico. ¿Qué es lo que te aclaró esta clase para manejo en tu futuro en saber qué hacer o qué no hacer? Hablando de relajantes neuromusculares, ¿qué es lo que te abrió ahorita un cambio en ti? Pues bueno, o sea, en cuestión de considerar que, perdón, que en lactantes y neonatos pues tienen menor cantidad de acetilcolina, entonces considerar eso al momento de querer revertir. En cuestión de mi práctica clínica, o sea, generalmente yo sí revierto, o sea, en adultos, así haya pasado ya algo de tiempo, pero igual la verdad es que en pediátricos desconocía que se recomienda revertir. Digo, eso me gusta, es lo que aplico en adultos, entonces pues siento que pues es más válido en pediátricos. Y nada más tengo una duda, doctora, respecto a la reversión. El Bridion o Sugamadex en menores de 2 años está, digo, creo que la recomendación es a partir de 2 años, pero en menores de esa edad, no sé, su experiencia aplica igual o no hay ningún problema o contraindicación. No sé si me puede ayudar con eso. Sí, claro, Eduardo. La única
El único problema que hayan estudios en menores de 2 años son los permisos. El uso, sí tenemos experiencia en recién nacidos, en prematuros, en hacer la reversión. Los cuidados que tenemos que tener son los mismos que en todos, que es el efecto de la bradicardia, exactamente. Entonces, lo que hacemos es titular, hacerlo diluido y lentamente, pero sí revertimos prematuros, exactamente. Entonces, experiencia sí hay. Que no haya mucho estudio, pues no está permitido por ser menores, ¿verdad? Pero sí, sí se usa definitivamente. Desde que salió, empezamos en adultos, posteriormente pediátricos, y ya hubo presentaciones y actualmente totalmente se usa en la etapa neonatal, que se nos queda como dijo María José, la duración de los relajantes, estamos acostumbrados a un tiempo, pero potenciado con los diversos fármacos, se nos prolonga, que aunque a veces digan, doctora, ya tiene 2 horas que le puse una dosis, el paciente presenta relajación. Entonces, en esos pacientes es cuando lo aseguramos que a fuerza tiene que tener el paciente pediátrico una reversión neuromuscular o en su defecto que tengas un monitoreo, que a fuerza debemos de tener el monitoreo de relajación neuromuscular. Y lo otro es, Eduardo, que debes de enfatizar siempre, siempre, siempre es que no te quedes casado con la duración del fármaco. Siempre en pediatría puede extenderse esa titulación. Puedes decir, ya pasó más tiempo y tu paciente puede presentar datos de relajación neuromuscular. Siempre téngalo en mente, esas dos cosas. O reviertes la relajación o tienes que esperar tiempo, cualquiera de las dos cosas. Por lo mismo, tratas de no poner relajante si no es necesario. Recuerden la fisiología que habló pulmonar y cardíaca, más que todo fisiología. Posteriormente vamos a hablar de la fisiología musculoesquelética, donde te dice que el paciente pediátrico también no es necesario que tengas tanta relajación, ya sea por los procedimientos, porque muchos procedimientos nos apoyamos con otro tipo de anestesia, ya sea neuroaxial, otro tipo de agregado, para evitar el uso de relajantes. ¿Ok? Nadia, ¿dónde estás, Nadia? Nadia, ¿qué te quedó o qué te aclaró o qué te mejoró esta clase para el uso del Ceborane en pediatría? En tu vida práctica, Nadia. En mi vida práctica, pues me aseguro que realmente es de los, pues el único, exceptuando pues el uso del óxido nítrico para hacer una inducción como tal inhalada en los pacientes, porque el óxido nítrico como tal, pues nada más por su Nadia, es óxido nítrico. nitroso. Ah, nitroso, es que me confunden. Culpa, Majo. No, no es cierto. Perdón, Te fui yo. quiero. No, no, no es cierto, Majo. Pero como tal no puede ser el ideal para una inducción inhalada. Entonces el sevoflurano confirmó esa parte. Eh, pues también que es el menos pungente. ¿Qué más podríamos hacer? Tengo una duda de realmente por qué hay diferentes técnicas para hacer una inducción inhalada con los pacientes. Vi que realmente hay ciertos beneficios entre hacer un escalonado en cuanto a la inducción, subiendo, aumentando este MAC en los pacientes para disminuir un poco el riesgo ahí de delirio de emergencia. Eh, no sé realmente si hay cierto beneficio en eso o desde el inicio, más bien, al hacer eso escalonado aumentamos el riesgo de que puedan presentar ese delirio de emergencia. No sé si realmente eso es cierto o se puede hacer de cualquier forma, el delirio de emergencia va a aparecer. No hay nada como que podamos hacer para disminuirlo más que la parte de la premedicación. Eh, y también que lo podemos utilizar como coadyuvante el óxido nitroso. Muy eh, bien. para como hacer este efecto de segundo gas para ayudarnos con la inducción. O sea, mi duda es, ¿hay alguna forma que usted tenga para hacer la inducción inhalada que prefiera sobre otra por ciertos beneficios o realmente no hay diferencia? Si hay diferencias, Nadia, todo va a depender de la cooperación del paciente. Lógicamente, un niño de 5 años no te va a hacer la misma cooperación que un neonato. ¿Estamos de acuerdo? Un neonato, tú lo puedes ir titulando 2%, 3%, 4%. Recuerda, los compartimentos no tienen grasa, entonces su inducción es más rápida.
pero también el riesgo de que te pierdas el patrón respiratorio, también te tienes que ir lentamente porque vas a empezar a perder su automatismo y tienes que entrar tú. En comparación a un grupo de 5 años, que a lo mejor el niño ya tiene obesidad, ¿cuántas veces no nos hemos enfrentado a un niño de 5 8 años? De aquí a que entren los compartimentos y entre a una concentración adecuada que pierda conciencia, el niño de 5 o 8 años no te va a cooperar, van a tardar más el periodo de inducción. Entonces, en ellos, tal vez el irte 2%, 3%, pues lógicamente ya tuvo muchos movimientos de pelea de un periodo de grotesco de estar peleando con el paciente porque no te va a cooperar. ¿Qué es lo que hacemos en este grupo de edad? A ellos sí, ya que tienes una anatomía y una fisionomía que tú estás con mayores tamaños y que puedes manipular mejor, entonces o te ayudas de un adyuvante como el midazolam, como una premedicación, que este paciente sí lo requiere para que tenga mayor cooperación, y si se viene y se combina con el uso de Saborane y pierde conciencia y tienes que entrar tú en hacer el apoyo del automatismo respiratorio, es más cómodo y más factible que no te metas a riesgos porque su anatomía ya la manejas, que es arriba de 10 kilos. Un niño de 5 o 8 años anda en un peso entre 20 y 30 kilos. Entonces, las dimensiones son diferentes, aunque se potencie el ayudante del midazolam como premedicador con el uso del Seborane, que te vayas a concentraciones rápidas y ya cebado todo el circuito ya no te mortifica si el paciente no tiene otra patología agregada que te ponga en riesgo, que tú des una inducción con concentraciones altas. Entonces tienes que evaluar, Nadia, tienes que evaluar al paciente y tienes que evaluar si en tu paciente tú decidiste ponerle un factor que te ayude, como el uso de algún medicamento para la ansiedad, ¿verdad? Que puedas trabajar con él, si te va a hacer, va a seguir indicaciones de que respire, de que esté cooperador, que te aguante el periodo de inducción, que es de unos 2 a 4 minutos y que te vayas escalonado. Si tu paciente no coopera, pues lógicamente si no pones en riesgo al paciente de pérdida de la vía aérea, vas con concentraciones altas. ¿Ok? No, gracias, doctora. Pues a ver, Diana, el uso de fentanilo, ¿qué te cambió en ti? ¿Qué te amplió después de la clase? Pues, ay, sorry. Pues me gusta que menciona muy bien que es bueno para la analgesia durante las operaciones, pero que hay que tener un buen cuidado con la analgesia post operación, de que siempre hay que tenerlo en cuenta porque no nos va a dar una buena analgesia después de que pase su tiempo y pues también que se puede ir acumulando ahí el fentanilo. Algo que tienen que tener en cuenta, recuerden, en el paciente pediátrico es, uno, tenemos que evitar la depresión respiratoria. Las analgesias nos hacemos ayudar de otras técnicas neuroaxiales para quitar el dolor y tratar de disminuir el uso de opioides en estos pacientes, para disminuir depresión respiratoria, aumento de secreciones, evitar obstrucciones de vía aérea en el posoperatorio. Entonces, en pediatría hay dos cosas. Uno, apoyarse de fármacos que no te hagan depresión respiratoria. Por ejemplo, el uso de la dexmedetomidina vino a cambiar el mundo de la pediatría. ¿Por qué? Pues porque vas quitando las dosis altas de opioides y te viene este como adyuvante para tratar de ser una vía aérea más segura. Pero ahorita que mencionaron el Adexme, te quedas a pensar, ¿a quién sí pones vía nasal? ¿A quién sí le indicas premedicación vía del midazolam versus el Adexme? ¿Qué opinas tú, Diana, de estos dos fármacos como uso de medicación? ¿Cuál sería como que la pauta de decidir cuál sí y cuál no? Pues muchas veces he visto más el midazolam que la dexmedetomidina. Y pues la Dexme nos da muy poca depresión respiratoria, entonces lo podríamos usar por ese lado, pero pues siempre, y el midazolam más que nada he visto que lo usan vía oral, porque intranasal puede correr el riesgo de que se absorba además por la lámina cribosa.
Entonces, también lo he visto intranasal el otro día, ajá, y funcionó bien y ayudó con lo que es el mal sabor, pero pues es eso de que más que nada he visto más el uso del midazolam que de la dexmedetomidina y que lo podríamos usar más que nada dexme si no queremos que tenga tanto riesgo de depresión respiratoria. Y pues ya la verdad me gusta más midazolam IB. ¿Cuáles serían los contras de usar la Dexme en pediatría como medicación? La bradicardia, más que nada. ¿Bradicardia? ¿Algún otro más, Diana? Pues sí que puede llegar a tener una sedación un poquito más prolongada. Si tu paciente es un procedimiento ambulatorio corto, lo vas a dejar más tiempo en el área de recuperación, ¿verdad? Y va a tardar más el efecto de que el paciente tenga ya el regreso a su vida diaria para dar su alta. Entonces puede tener una alta tardía, ¿no? Que eso también ya lo estamos trabajando como una complicación, que el paciente no pueda irse a casa en el tiempo prescrito por un uso de un fármaco que no estuvo bien elegido, ¿verdad? Muy bien. Chicos, dudas, preguntas. Preguntas, Mauricio, acerca de uso de fármacos en pediatría. No, doctora, todo queda muy claro. Muy buena clase, Mafe, muchas gracias. A ver, Diana Lisset. Yo tenía una duda. Leí que por si ya ve que hay más riesgo de delirium de emersión con el sevoflurano. Y cuando hablan del propofol dice que podemos poner un bolito de 10 a 20 miligramos por kilogramo, pero se me Corrección. hacía muy alto ese Corrección. bolito para disminuir ahí el riesgo de emersión. O sea, que podemos cambiar un poquito de gas al bolito de propo cuando ya vayamos a despertarlo. ¿Lo ha hecho usted antes? ¿Cómo funciona? ¿Cómo les va? El uso o sea, la excitación esa fase que te queda de delirio se presenta más cuando tienes, bueno, se presenta uno por las concentraciones de Seborane, otro por falta de analgesia y el otro una falta de una medicación preoperatoria y hay algún tipo de cirugía que está más alineado a presentar este delirio. Entonces, tratas de quitar esos factores. ¿Cómo quitas el factor de la ansiedad al entrar? Una buena medicación preoperatoria. Trates de quitar el dolor, ¿por qué? Porque te basas, si el procedimiento lo permite, manejas una técnica neuroaxial adyuvante. Y la tres, pues tratas de evitar concentraciones bajas del inhalado. Antes usaban concentraciones altas porque los anestesiólogos tenían temor del uso de los fármacos endovenosos o, por ejemplo, el uso de la Dexme en ese tipo de pacientes. Pero si ya tú evalúas si tu paciente se va a quedar internado, si es una cirugía mayor, puedes hacer uso de algún otro medicamento como la Dexme en infusión que te atenúa mucho este síndrome de Marcian. Anteriormente solo te dejaban puro tempra ketorolaco, entonces de analgésicos es todo lo que tienes, entonces, y dejaban el uso del fentanilo con concentraciones muy bajas. Entonces tratamos de llegar a un equilibrio para que tu anestesia general no sea totalmente potenciada a la concentración del uso del Seborán. Entonces, ¿qué es en promedio? Es una medicación adecuada en tu paciente con el medicamento que tú decidas que no comprometa al paciente. Lo otro es una analgesia adecuada antes de despertar, ¿verdad? Son los factores que retiras para evitar este tipo de delirio que se presenta muy comúnmente, ¿verdad? Y otra duda. Doctora, Ay, eh, específicamente también con el delirio, ayer estaba leyendo que el uso de TIVA se ha visto relacionado probablemente con con una menor incidencia de delirio. Entonces, pues no sé si también puede ser una técnica que podamos adoptar Sí, específicamente en estos niños, ¿verdad? sí, así es, o sea, te vas potenciado más a usos de anestésicos endovenosos y el inhalado si tú tienes un neuromonitoreo cerebral que también tienes que tener en cuenta el otro punto, que estamos manejando pediatría. Y entre más te bajes el grupo de edad, el síndrome de agitación lo presentan más en niños alrededor de 2 a 6 años, es el grupo más difícil y tienes que saber diferenciar si es un delirio o si es una etapa irritable del paciente por una causa externa. Pero sí, los medicamentos endovenosos definitivamente son el grupo estrella. El anestésico inhalado nos ayuda mucho porque el paciente es nuestro tipo de inducción,
pero inductor, no que sea la base de la anestesia durante tu procedimiento. ¿Me explico? O sea, no quedarse solamente que la anestesia sea inhalada al 100%, sino que sea solamente tu inductor y la conviertes a una endovenosa. Más que todo es porque el paciente, pues, ya saben, que no se canaliza despierto. Entonces, a fuerza tenemos que entrar por la inducción inhalada y ya la convertimos a una endovenosa, o que el potente o que la base sea endovenosa. Pero sí, sí es cierto, Mauricio. Ujú. ¿Quién más tiene levantada la manita? Yo, otra duda. Muy El bien. otro día tuvimos un pacientito con epilepsia. Entonces, por ahí también leí que se prefiere una inducción por decir IV porque a partir del 4% de concentración inspiratoria de sebo, pues ya nos empieza a dar picos como de crisis Estimulación cerebral. Ujú. en el electroencefalograma. Entonces, ¿usted prefiere usar lo que es una inducción IV si tenemos la vía en vez de Así darle la es. inhalada? Así es. Si tú ya traes un acceso venoso, totalmente es una inducción endovenosa, fraccionada, diluida lentamente, pero es el gold estándar. Si tu paciente no trae un acceso, como lo han visto ustedes en las colocaciones de catéter central, que ahí nos pasamos 30, 40 minutos en lo que ponen, porque no tiene acceso venoso, pues no, lógicamente nos vamos con pura inhalada. Pero sí, los anestésicos inhalados, hablando del sevoflurane, tiene una alta incidencia de presentar picos cerebrales que te desencadenen crisis convulsivas. Entonces, cuando ustedes tengan un paciente que tenga antecedentes neurológicos, por más simples que sean, deben de explicar a los familiares, porque estamos trabajando con niños que tienen riesgo de desencadenar crisis convulsivas. Eso es, van de la mano, ¿verdad? Y es algo esperado, más enfocado en el paciente que ya tiene algún dato o síntoma, aunque no tenga diagnóstico, pero sí tiene algún síntoma. Si les piden a ustedes una resonancia o un TAC, más que todo resonancia, por el tiempo de duración que tienen ustedes, pueden desencadenar un episodio de crisis convulsiva. No es común, pero sí existe. ¿Ok? Chicos, ¿dudas, preguntas? Muy bien, nos vemos el viernes. Les mando el horario, muy seguramente hace por la tarde, ¿va? Que tengan buen día, chicos. Recuerden, Válido. conclusión. Mauricio, Nadia, Eduardo, Fernanda, Andrea, las anestesias en niños son con manos lentas, fraccionadas. Dense su tiempo. No traten de meter altas dosis porque todo se reduce a presentar bradicardia y desaturación. ¿Ok? Muy bien. Nos vemos, chicos. Gracias, doctor.